Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Claudia, Gastón? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aparecí en escena rápido para el día de la fecha. ¿Qué tal, Emi? Sol, ¿cómo andamos? Silvia. Bueno, ayer la verdad que me quedé pensando, les voy contando esto mientras trabajamos un poco el tema y vamos esperando que entre la gente a la sala. Y a raíz de lo que me dijo una amiga en un grupo de WhatsApp, me hizo pensar que quizás no le habíamos dado mucho tiempo a un tema que es fundamental y que es fascinante, ¿no? Hola Diego, ¿qué tal? Miriam. Sí, más escenografía que el Colón, diga, tal cual. Tengo que andar corriendo de un lado para el otro, pero bueno. Lo que pasa es que a las 7 tenemos meditación. Hola José, así que de 7 a 8 estoy haciendo meditación y después, bueno, me dedico a este espacio de psicoeducación que lo comparto con ustedes y a mí me hace mucho bien, digamos. ¿Qué tal Fabi? Graciela, ¿cómo andan? Bueno, les decía que por el pedido de una amiga que a mí me hizo pensar, digo, la verdad que le dedicamos poco tiempo a un pilar que es muy importante, el pilar de la trascendencia, el sentido de la vida, el propósito. Es, bueno, uno no puede darle más importancia a un pilar que otro de los 5 pilares del PERMA. Pero indudablemente por ahí es un pilar que nos cuesta definirlo, porque cuando a uno le dicen, bueno, ¿y cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es el sentido tuyo en la vida? No es fácil, ¿no? Uno lo piensa. Yo creo, vieron que yo les di un modelo ahí que es el Ikigai, que ese modelo es interesante porque, bueno, es un modelo japonés, por supuesto validado, que nos permite definir qué es lo que nos gusta, por qué ganamos dinero, qué cosas sabemos hacer y qué le aportamos al mundo. Y bueno, eso obviamente ayuda, pero no es lo mismo estar esperando a que la vida nos dé un sentido, a darle uno un sentido a la vida. Y por eso no es fácil, es un pilar difícil, que requiere de requisitos. Yo siempre digo, uno no, miren, nosotros tenemos la capacidad de poder en un momento vivir varios tiempos. Y eso hace que a veces nos embrollemos o con el pasado o con el futuro. Ahora, cuando uno piensa en el futuro con expectativa, con esperanza, con optimismo, y en el pasado como experiencia, que además nos permite a nosotros superar, saber perdonar, despojarnos de cosas que nos pesan en la vida, entonces esa posibilidad de ver el espacio, como vemos nosotros el espacio-tiempo, indudablemente nos da mucho más posibilidades para repensar nuestro sentido en la vida, porque el sentido en la vida es más superior a nosotros mismos, es algo superior a nosotros mismos. Si bien se relaciona, como bien decía hoy un amigo, también en Instagram decía, el sentido de la vida tiene que ver con las consecuencias de nuestros actos. Seguro que sí. Pero uno podría pensar, por ejemplo, que me parece muy interesante, escucharla de nuevo a la canción Honrar la Vida. Porque esa canción, fíjense, tan sencilla que escribió Eladia Blasquez hace un tiempo ya, nos dice claramente qué es honrar la vida, que no es transitar y transcurrir, sino preguntarnos acerca de nuestro sentido en la vida. Y el sentido en la vida a veces tiene que ver con algo que hacemos y muchas otras tienen que ver con la gente que nos toca a veces educar, cuidar. Por eso a veces la aparición de un hijo nos hace preguntarnos. Pero no necesariamente los hijos deberían ser solamente nuestro propósito en la vida. Nosotros podemos tener varios propósitos, digamos. Lo importante es preguntárnoslo, es discutirlo con nosotros mismos. Fíjense que esto que digo yo, darle sentido a la vida y no esperar que la vida nos lo dé, le dé sentido, hace que requiramos de una serie de emociones para poder definir un sentido en la vida, que son emociones secundarias. Acuérdense que habíamos hablado de las emociones básicas en el primer video y después decíamos que había emociones secundarias,
Y en este caso, ¿qué emociones secundarias ustedes creen que va a ser imprescindible para poder pensar en el sentido de nuestra vida? Y bueno, fundamentalmente la esperanza y el optimismo, ¿no? Porque esa es la manera de ver el futuro. Si yo el futuro lo veo como algo negro, hay que apartarlo, acuérdense. Si yo el pasado lo cargo como culpa, hay que disculparse, perdonar y sacarse ese pasado que no sirve para nada. Entonces, pensar en nuestro sentido en la vida, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de estas emociones de optimismo y esperanza, nos da otra mirada y otro tipo de respuesta, ¿sí? Indudablemente se relaciona con lo que hacemos y con lo que hacemos por los otros, además. Y además se diferencia mucho de acuerdo a la etapa en la vida que estamos. Como yo les decía, o sea, a veces la aparición de un hijo a nosotros puede que no pase nada. Digo, una de las opciones es que no nos pase nada. Pero en la mayoría de los casos nos genera todo un cuestionamiento acerca de qué somos, cómo vamos a actuar, qué cosas vamos a tratar de evitar para no equivocarnos, ¿no es cierto? Siempre, hagamos lo que hagamos, siempre nos vamos a equivocar con nuestros hijos. Pero esto implica que cada etapa de la vida nos hace pensar cuál es nuestro propósito, ¿no? Por eso va cambiando, ¿sí? Indudablemente, no es lo mismo la adolescencia que la juventud, que el ser adulto joven o el adulto mayor. Va cambiando, pero siempre hay un propósito. Y hay propósitos que tienen que ver también con el ciclo de la vida. ¿Se acuerdan que yo les decía la importancia de la transmisión del legado? La importancia de la educación en el caso de ser padre, la importancia de nuestro proyecto como meta cuando somos jóvenes y quizá todavía no tenemos hijos. Todo esto se relaciona con el propósito de la vida y con el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Por eso es fundamental que sepamos cuáles son nuestras fortalezas, no para vanagloriarnos de ellas, sino para observar cuáles son quizás las que debamos desarrollar más. El PERMA funciona igual, ¿eh? Yo cuando les digo a ustedes que el PERMA tiene 5 pilares: emocionalidad positiva, involucramiento, sentido de trascendencia, relaciones humanas y logro y valoración de logros personales, le estoy diciendo que en realidad tenemos que jugar en los 5 pilares para poder desarrollar el modelo de bienestar de Seligman, ¿no? En este caso, el reconocimiento personal de cuáles son nuestras fortalezas son precisamente para saber dónde tengo que apuntar acorde a lo que quiero hacer y además de lo que yo hago, qué es lo que le voy a brindar al mundo. Porque si lo mío queda en mí, no le das tanto sentido de trascendencia, ¿sí? Si lo mío se relaciona con algo superior, vuelvo a decirles, se conecta con ese sentido de trascendencia. Entonces, además de las fortalezas, vamos a tener en cuenta otros elementos que influyen. El primer elemento, que ya lo vimos en relaciones humanas, es el apego. Y uno podrá decirse, el apego, ¿y si yo no tuve un buen apego con mis padres? ¿Y si no me dio seguridad, no me dio esa caja que yo digo a la que recurro cuando tengo malos momentos, cuando necesito adaptarme a situaciones, a circunstancias extremas? Bueno, todos los estudios indican que el apego se puede construir, pero parte de una base esencial, que ¿saben cuál es? El podernos reconocer. Si yo soy capaz de darme cuenta, y esto que digamos, ¿cómo voy a ser capaz de darme cuenta? Por ejemplo, yendo a mis recuerdos infantiles. Yo tengo que hacer el esfuerzo de tratar de recordar con quién jugué primero, con mi padre o con mi madre. ¿Qué cosas me dio mi madre? ¿Qué cosas me dio mi padre? ¿Qué otros adultos existieron en ese momento que también hacían? ¿No? Porque uno puede hacer un apego adquirido seguro. ¿Cómo? Y a través de las relaciones, de nuevo. O sea, eso es lo que tiene nuestro cerebro, la capacidad de adaptarse y adaptarse y adaptarse. O sea, si no tuvimos una buena infancia, no tuvimos quizás padres que nos dieran un apego seguro, nosotros lo podemos construir. Ahora, si yo creo que mi apego fue fantástico, porque no soy capaz de revisar qué me sucedió en la infancia, cuáles son mis recuerdos, y me quedo encerrado en eso y no hablo de eso, y bueno, indudablemente no voy a poder adquirir un apego seguro. Pero yo puedo adquirir un apego seguro. ¿Cómo? A través de mi pareja,
a través de mis amigos. Y esto es fundamental, porque sin apego seguro yo nunca me voy a cuestionar mi sentido de la vida. ¿Sí? La posibilidad, como dice, un mejor conocimiento de nosotros mismos puede llegar a cambiar profundamente quiénes somos. Y esto está relacionado con nuestro sentido de la vida. Uno podría, en este esquema de la vida, pensar en estos siguientes círculos, ¿no? Hay como un círculo que es lo que se le llama la zona de confort. Yo no hago nada. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, cómo va a ir siendo la salida de la cuarentena, ¿no? Yo puedo manejarme, porque la zona de confort significa asegurarme a través de mis miedos a no hacer nada. Pero yo, para poder preguntarme mi sentido de vida, tengo que llegar al crecimiento. ¿Y cómo llego al crecimiento? Primero superando el miedo, que es la barrera que yo tengo a mi zona de confort. Y cuando supero al miedo, aprender. Aprender de los fracasos, que son los que más nos enseñan, porque los fracasos son los que más enseñan a los seres humanos, ¿no es cierto? Y a partir de ese aprendizaje, entonces yo entro en un plano de reconocimiento de cuál puede llegar a ser mi sentido de vida y mi crecimiento a partir de eso. O sea que necesitamos el sufrimiento. El sufrimiento en la vida no es algo negativo. Sería negativo si fuera permanente. Pero si yo soy capaz de, a pesar de las circunstancias, como le subí hoy la placa de este grande, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Yo le subí la placa hoy y les decía que, a pesar de las circunstancias, la actitud que nosotros asumamos, esa va a ser la que nos va a permitir ser, estar y reconocer un propósito superior a nosotros, que indudablemente va a estar relacionado con los otros. Yo les pediría que pensemos en nosotros, pensemos en nuestro apego. Como les decía ayer, háganse interrogantes, aprovechen este espacio. ¿Cómo vamos a ir saliendo del aislamiento? Aprovechen este espacio de lentitud y de encierro para interrogarse. ¿Qué cosas vamos a dejar? Miren, acá tengo un gráfico que sería bueno que ustedes lo hagan. Hagan un cuadrado y divídanlo en 4 cuadrantes. En el cuadrante de arriba, esa es una tabla para estudiar nuestro propósito y nuestras metas, que están muy relacionadas, ¿no? Un cuadrado, entonces, en lo de arriba, en este costado, ustedes van a poner lo que quieren. Y en este otro costado van a poner lo que no quieren más. Lo que quieren con lo que no quieren más, ¿no? Por eso necesitan interrogarse. Lo que deseas lo van a dividir en 2 a acá arriba van a poner lo que desean y que quieren conservar y lo que desean alcanzar. O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen? Por ejemplo, fortalezas, ¿no es cierto?, que ustedes quieren conservar y desarrollar, y cuáles otras que no tienen quieren alcanzar. Y en este otro cuadro, que les va a quedar de este lado, ustedes van a poner lo que quieren eliminar de su vida, que ya no lo quieren más. Ya sea actitudes, vuelvo a decirle, hábitos, ¿no es cierto? Hay hábitos, por ejemplo, tóxicos que, bueno, abandonar. Digo, el cigarrillo, formas de reaccionar con mi pareja o con mis hijos, ¿no es cierto? O con mis amigos. Bueno, lo que yo deseo eliminar. Y abajo, lo que yo deseo evitar. ¿Sí? Porque lo que yo deseo eliminar lo tengo, entonces me lo quiero sacar de encima. Lo que yo deseo evitar no lo tengo, pero puede significar, digamos, algo que aparezca ahí y que pueda afectar mi mundo de relaciones. Recuerden que pase lo que pase, siempre vale la pena seguir viviendo. Y la vida, si bien se relaciona con la pasión, está íntimamente ligado con el propósito y el sentido de la vida que nosotros le encontremos. Si no le encontramos sentido desde nuestro apego, porque nuestro apego, si fue malo, nos puede dar sentido en la vida. Nos sirvió, fíjense, para no ser lo mismo con nuestros propios hijos. Entonces, hasta para eso nos sirvió la experiencia, ¿no? Entonces, siempre vale la pena vivir,
pero mucho más vale la pena vivir cuando le encuentro sentido a mi vida. ¿Sí? Esto de cómo vamos a ir saliendo del aislamiento, aprovechenlo primero para pensar sus interrogantes en la vida, propónganse metas, decidan cosas a dejar y propónganse cosas a alcanzar, que seguramente lo van a lograr. Y yo lo voy a estar para ayudarlo en lo que haga falta. Bueno, quedo abierto a las preguntas, porque ya con esto terminamos, sí, ya no, espero haber sido más claro con el sentido de la trascendencia, el buscarle sentido a lo que hacemos, a nuestra vida, ¿no es cierto? Un sentido superior. Y por supuesto mañana vamos a evaluar logros personales. No sé si tienen alguna pregunta. Es un gusto ver tantos amigos, a la Vero, ahí la veo, al David Morales, cubano amigo, muy querido por mí. Silvia, muchas gracias. Gracias, Verito. Muy bien, Diego. Marianita. Hola, Belu. Bueno. Gracias, Sol. Mañana vamos a trabajar entonces evaluación de logros personales. Pero no dejen de